Muy bien, ya estamos en vivo otra vez. Buenas tardes a todos desde Chetumal, Quintana Roo, México. Con ustedes Domenico Leone, terapeuta en hipnosis introspectiva. Bienvenidos al encuentro número 31 de Entrégame tus dudas sobre hipnosis. Ese encuentro es ese espacio que hemos creado para satisfacer la curiosidad de los que nos mandan preguntas sobre hipnosis y sobre espiritualidad y tantas cosas que vienen. Hoy vamos a contestar varias preguntas que nos han llegado durante estos días. La vez pasada nos ocupamos de suicidio y quedaron algunas preguntas pendientes. Aquí, bienvenida Claudia. Claudia, hay algunas preguntas suyas. Hola Fátima, bienvenidos todos. Bueno, en ese momento estoy llegando así deprisa a transmitir porque acabo de terminar una reunión con unos queridísimos amigos terapeutas, reunión en Zoom que seguramente será publicada, donde se estaba hablando de trasplantes de órganos, también desde un punto de vista espiritual. Ese es un tema muy interesante que si hay preguntas las podemos contestar. Hola Marisela, mucho gusto, estás aquí. Hola Nelly Monroy. Bueno, ya empezamos a estar presentes. Me gustaría, antes que nada, volver a tocar el tema de nuestros talleres o terapias grupales de hipnosis introspectiva. Como ya saben, desde hace un tiempo ya estamos apoyando de alguna forma con los talleres de hipnosis introspectiva. Esos talleres son terapias grupales, terapias en hipnosis completas, o sea, donde se tratan varios temas. Algunos de ustedes ya los han asistido. Son talleres que normalmente tienen un costo interesante, pero durante los meses de junio ya pasado y de julio hemos decidido ponerlos a disposición con una beca del 100% para principalmente las personas que tienen problemas económicos. Hasta hoy hemos tenido experiencias muy gratas con esos talleres. Algunos los hemos publicado. Hola Mel Pereira, Elizabeth y Alicia. Decía, en mi canal de YouTube ya he publicado tres extractos de videos de los talleres, así que pueden entrar a verlos, son muy interesantes. Y bueno, ahí se lo dejo como tarea. El taller de sanación introspectiva viene siendo una terapia grupal en hipnosis introspectiva. Es una experiencia muy bonita donde cada taller se crea un ambiente diferente porque se van analizando los problemas de todos y luego poco a poco se van tratando de resolver. Sí es una hipnosis grupal, pero en parte es una hipnosis, ¿cómo decir?, dirigida a todos en general, y luego en parte es hipnosis dirigida directamente a cada uno. Realmente pues representa un 60-70% de una terapia completa en hipnosis regresiva. Hola José Luis, Marisela, ya empieza con las preguntas. Marisela, Patricia Cantera, Samuel Ortiz. Entonces Marisela dice, ¿será la edad? Antes andaba siempre sonriente y ahora a veces sería seria. Prefiero estar siempre sonriente. Pues Marisela, sonríe. Eres tú quien decide estar triste o sonreír, Marisela. Nosotros somos los creadores de nuestra realidad, siempre. Qué bueno que dices esto. Hola Giovanna Benedetta Ferrer Papalardo. Nosotros somos
los creadores de nuestra realidad, siempre. Y nosotros somos responsables de nuestros sentimientos o del gozo o del sufrimiento que tenemos. Y tenemos la costumbre, Marisela, de dar la culpa a los demás de lo que nos pasa, del sufrimiento que tenemos. Hola, Sairubio. Tenemos la costumbre de dar la culpa a los demás por nuestra tristeza. Estoy así porque tú me has hecho esto. Estoy así porque me has hecho eso. Pero fíjate bien, Marisela, o todos, cuando estamos dando culpa a los demás, o responsabilidad en este sentido, a mí no me gusta hablar de culpa, prefiero siempre hablar de responsabilidad. Cuando damos responsabilidad a los demás de lo que estamos sufriendo, literalmente estamos entregando las riendas de nuestra vida a esa persona. Es como si pusiéramos a esa persona a la cual odiamos, o tenemos rencor, o tenemos resentimiento y no lo queremos tampoco decirlo, quedamos callados, pero es como si a esa persona la pusiéramos en una pedestal, en un monumento, y todos los días nos estamos apuñalando el corazón en su honor. O nos estamos tomando nosotros pastillas de veneno con la esperanza que sea él que se muera. Pero las pastillas de veneno es a mí que me afectan, no a él. Así que, aunque yo le dé la responsabilidad a él, soy yo quien está sufriendo. Pero cuando lo vamos a ver bien, atrás lo que sucedió, por lo que nos hicieron y por lo que nosotros estamos tristes, descubrimos que la experiencia en sí que vivimos, dolorosa, no es lo que nos duele, es la emoción que nosotros le atribuimos a esa experiencia lo que nos duele. Así que la responsabilidad del sufrimiento no es de la otra persona, sino es mía. Soy yo quien atribuyó esa emoción a esa experiencia. Y si yo quito esa emoción dolorosa y voy a observar sin emoción esa experiencia que en su momento me dolió, podré observar probablemente que esa experiencia me sirvió para aprender, para crecer, y hoy soy mejor persona, más completo con esa experiencia. Lo que no necesito no es la experiencia, es el sufrimiento. Pero puesto que ese sufrimiento soy yo quien lo pone, puedo decidir meterlo a un lado. Muchos me podrían decir, como fue en el taller de ayer, ¿y cómo puedo meterlo a un lado? Porque yo lo intento y no lo logro. Pues meterlo a un lado, esto se hace con hipnosis, se hace entrando al subconsciente, porque es el subconsciente quien decide sufrir o no sufrir. Así que en una terapia en hipnosis o en un taller podemos encontrar la forma de llegar ahí y eliminar esas emociones que habíamos atribuido a experiencias del pasado y que hoy nos hacen sufrir. Bueno, esta serie, pero no de tristeza, Marisela, pues sonreiría que esta serie, pero no de tristeza, puedes estar sonriente y no de alegría, es lo mismo. Alma Soto Prieto, desde Tijuana. Brenda Ruiz, qué gusto que estás con nosotros. Bueno, ya voy a contestar algunas preguntas que me han llegado. Aquí de una persona que se llama B, que está presente. A ver, espera un momento antes de contestar esta pregunta de Fátima o el mensaje de Fátima. Fátima me dice, me he sentido más tranquila aún estando en cuarentena desde que hice las terapias contigo, Domenico. Me siento muy agradecido por todo lo que tengo y lo que no tengo también. Gracias, Fátima, tus palabras iluminan mi camino. Fátima asistió a un taller grupal y también tuvo terapia personal, y qué gusto saber que ya puedes sonreír, Fátima. Me da mucho gusto. Y también tu música es maravillosa. Bueno, B me pregunta, quería comentarle que en el trabajo que llevo conmigo escucho sonidos binaurales y audios subliminales.
ojalá en alguna ocasión en el programa pueda usted hablar de ese tema. Y entonces yo prometí que voy a hablar de ese tema. Escuchar sonidos binaurales y audios subliminales para un trabajo de crecimiento personal. Sí. Los sonidos binaurales y audios subliminales son dos cosas diferentes. Vamos a hablar de los sonidos binaurales y de los sonidos en general. Los sonidos son vibraciones, frecuencias, y nosotros mismos somos frecuencia. Si vamos a ver en lo muy pequeño nuestras moléculas, las moléculas que constituyen el cuerpo del ser humano, las moléculas están hechas de átomos que están bastante distantes entre sí, no están pegados, están separados por un espacio. Hola, Tony. Aparte que entre ese espacio está la información, lo que llamaríamos alma, pero estos átomos vibran, tienen una frecuencia. Entonces cualquier sonido puede entrar en resonancia con esa frecuencia. Hay frecuencias, hay sonidos que pueden resonar con determinadas partes del cuerpo. Así que pueden ser utilizados para sanación o para dañar también. Últimamente se están poniendo de moda las que se llamarían drogas auditivas, creo, no me acuerdo si es el nombre exacto, pero el concepto es esto, drogas auditivas. Quiere decir que hay aplicaciones del celular donde el joven se pone con audífonos y pone esa aplicación con ese tipo de frecuencias y entra en trance o literalmente viaja como si se hubiera metido no sé qué sustancia. Y literalmente el sonido puede hacer ese efecto, puede intervenir en la estructura del átomo, en la estructura de la molécula y de la estructura de las células. Hay muchas terapias famosas, conocidas, que se realizaban y se siguen realizando en algunos casos en base a frecuencia. Uno de los más famosos científicos que ha dedicado su vida a las frecuencias y a la curación con frecuencias fue Rife. De hecho, hoy existe todavía la tabla de frecuencias de Rife que sirven para la curación. En lo personal, quien me conoce lo sabe, Tony, que aquí está presente, también lo sabe. Aquí en su casa tenemos una alberca y me divertía comprar unas bocinas subacuáticas para transmitir sonidos en el agua. Y he intentado transmitir sonidos en el agua, o sea, para que sea el agua la que vibre. He intentado transmitir sonidos en el agua, tanto sonidos de música clásica que a mí me gusta mucho, hay una pieza especial de Mozart que me gusta mucho en el agua, y tanto como sonidos de frecuencias para terapias de Reiki a 432 Hz o cosas de ese tipo, y también he intentado las frecuencias Rife. Y déjenme decirles que el efecto es intensísimo, muy fuerte. O sea, como dices tú, esos sonidos pueden llegar casi, diría yo, hasta el alma. Y una vez yo estaba con mucha tensión, me metí en la alberca, metí esa pieza de Mozart y me puse a hacer meditación flotando en la alberca en ausencia de gravedad, como si fuera vientre materno. Y en 5 minutos se me fue toda esa tensión, evaporó, se fue. Le puse a mi hija unos sonidos que teníamos costumbre, mi esposa y yo, de ponerle cuando ella estaba en el vientre materno. Aquí está mi hija ahora enfrente mío. Y no le dije que le iba a poner esa música y ella creo que ni recordaba que le poníamos esa música cuando estaba en el vientre materno, aunque ya lo habíamos platicado.
pues espontáneamente tuvo una regresión, se metió en la alberca y tuvo una regresión mental a ese momento. O sea, sí los sonidos pueden generar cosas muy, muy, muy interesantes. Ahora, los audios subliminales, ya esto es cosa diferente. No amo mucho los audios subliminales en lo personal, porque siendo yo un técnico de hipnosis, sé que depende de muchos factores el hecho de que el audio subliminal pueda surtir el efecto, el efecto debido. Y si me permite, Fátima, quiero exactamente mencionar una experiencia que tuvo Fátima, que aquí está presente. Yo había grabado en uno de los talleres, había grabado una dinámica, y como iba a entrar en el taller que seguía, iba a entrar Fátima, le mando el audio, el extracto del audio de ese taller, que era una dinámica muy bonita y que podía preparar a Fátima para el taller que seguía. Pero esa dinámica muy bonita, que había surtido efectos grandiosos en el taller anterior, a Fátima le generó un efecto diferente. Como lo estábamos controlando de todos modos, aproveché la oportunidad para enseñar a Fátima a dominar su ambiente interior. Ese es un ejercicio muy interesante, dominar el ambiente interior. Y entonces, ya aprendiendo Fátima a dominar el ambiente interior, pudo usar ese audio subliminal que era del taller anterior. ¿A qué voy con eso? Que cualquier terapeuta, por amor al prójimo o por publicidad, por muchas cosas, puede subir a YouTube un audio subliminal. Sin embargo, aplicarlo puede generar cosas diferentes de las que eran las intenciones del terapeuta que donó ese audio. Y entonces es necesario aprender a dominar el ambiente interior para poder usar ese audio. Algunas veces también puede haber alguien que aprovecha para meter otro tipo de cosas en esos audios subliminales. Así que mi consejo es siempre de buscar audios subliminales que, si no están hechos personalmente para uno, que por lo menos estén bajo control o que sean de personas de confianza. Porque puede haber cosas diferentes y podemos también perdernos si no tenemos esa guía. ¿A qué voy con el tema del control del ambiente interior, que fue un experimento que hicimos con Fátima, lo aplicamos en los talleres? El control del ambiente interior es un ejercicio que, cuando aprendemos a hacerlo, nos permite tranquilizarnos o aportar cambios a nosotros mismos cuando estamos en condiciones de estrés o en cualquier tipo de condiciones. Es decir, que si yo cierro los ojos y se me sugiere, por ejemplo, en un audio subliminal, imaginar una playa bonita, pero en la formación mental en que estoy yo, porque estoy viviendo experiencias duras en ese momento, mi vida es oscura, es pesada, tengo mucha depresión, la sugerencia de imaginar una playa bonita, en mi imaginación se transforma en una playa negra de noche con el mar picado y monstruos y cosas. Y entonces, si no hay alguien que me guía, yo puedo sentir angustia. Entonces el efecto del audio subliminal me está afectando, no me está beneficiando. A eso me refiero. Aprender a controlar el ambiente interior por medio de algunos ejercicios específicos que hacemos en los talleres, y que pues tal vez podemos hacer una conferencia general para hacer este ejercicio, es aprender a imaginar esa playa, por ejemplo, ese ambiente que nos gusta, pero aprender a modificarlo a mi gusto. O sea, si me llega
un ambiente negro, yo aprendo a tener el poder de modificarlo en un ambiente con sol. Cuando yo aprendo a modificar ese ambiente interior, estoy aprendiendo a modificar partes de mi subconsciente. Es como una autohipnosis. Aprendo a modificar determinadas emociones mías, porque ese ambiente negro que me podría llegar es una emoción que se está expresando. Cuando yo aprendo a modificar el ambiente interior, estoy aprendiendo a modificar esa emoción. Y como puedo aprender a modificar esa emoción, puedo aprender a modificar un estrés que me está llegando, una experiencia dura que me está sucediendo durante estos días. Así que los audios subliminales podrían ser útiles si son de personas de confianza, si son aplicados en un ambiente controlado, y mucho mejor si yo sé dominar mi ambiente interior, he aprendido a dominar mi ambiente interior. Si no, podrían ser contraproducentes. Y luego otra pregunta siempre de B es algo que también me interesa mucho y parte del motivo de trabajar es el aspecto del linaje de ancestros nuestros. Todos que vivieron nuestros antepasados que se repiten las siguientes generaciones. Nuestra amiga B aquí se refiere a una idea de linaje y de experiencias repetitivas que se están manifestando de generación en generación en la misma familia. Bueno, entonces, hola Brenda, Tere Sánchez, Beluita Maqueda, ahorita voy a leer tu mensaje, Juan Carlos, María Flores. Decía B, lo del linaje. A nivel espiritual, a nivel de crecimiento espiritual, el linaje genético o generacional de la familia no tiene mucha inferencia. Es decir, que lo que es la genética, la familia genética, y lo que es la espiritualidad son dos cosas diferentes. Yo puedo ser un espíritu que mi encarnación anterior la he vivido en China y 20 años después tengo una encarnación en México, sin ningún lazo genético con las dos familias. Así que como espíritu no entro en el linaje de la nueva familia. En este sentido, el linaje no tiene inferencia. Sin embargo, cuando yo decido encarnar, decido emprender esa experiencia con mi guía espiritual, mi mentor, y hago un plan encarnatorio, voy a buscar una familia que más o menos puede tener las características de las experiencias que yo voy a necesitar. Ahora, esas características no se transmiten genéticamente como podría pensarse. Entonces, madre, abuela, hija o bisabuela fueron solteras, madres solteras. Entonces estamos repitiendo un patrón. Pero ese patrón no es un patrón genético, es un patrón aprendido. Así que la hija aprendió de la madre aprendió de la abuela aprendió de la bisabuela, ese tipo de comportamiento. Esa es la razón de que se repiten los errores, de que se repiten los patrones. Dice entonces, yo como espíritu entro en esa familia y voy a repetir ese patrón. Es muy probable que yo haya elegido esa familia exactamente porque está viviendo ese patrón y yo necesito ese tipo de experiencia que tengo que resolver. Así que buscaré una familia que está viviendo ese tipo de patrón, que está aprendiendo ese tipo de patrón para yo volver a repetir ese patrón y aprender a superarlo. Esa es la cuestión. Entonces, no hay un linaje de ancestros
genéticos, pero yo entro en ese tipo de familia voluntariamente para enfrentar ese tipo de experiencia. Espero haber podido contestar satisfactoriamente a tu pregunta. Ahora, Beluguita me dice, ayer usted me hizo volver a sonreír. Bueno, Beluguita ayer tuvo su participación a nuestro taller de sanación introspectiva. Y sí era un caso muy interesante, el caso de Beluguita, e hicimos unas dinámicas interesantes. Dice, usted me hizo volver a sonreír, gracias por la terapia, Dios lo bendiga, espero pronto volver a tomarla, aún me queda el buen sabor, gracias, gracias, gracias. Soy Georgina. Sí, fue muy interesante esa terapia de ayer. Ayer, curiosamente, el taller duró 1 hora más de lo que dura normalmente porque teníamos tiempo y empezamos a platicar también de muchas otras cosas. Pero sí fue una grata experiencia, Georgina. A ver, Lili García, yo quisiera saber qué hice en mi vida pasada como para que me vaya tan mal en el amor ahora. No, Lili, tampoco te castigues así. ¿Qué te puedo decir, Lili? No es que hayas hecho algo malo. Hola, Jorge Puyana, qué gustísimo verte con nosotros. Bueno, Jorge, mi amigo, hermano colombiano que vive en España, si estoy aquí se lo debo también a él. Ha sido un paso importante en mi vida y en mi formación terapéutica. Y ahora son las 2:30 de la madrugada en España y Jorge tiene la paciencia de estar conectado con nosotros. Jorge, te mando un grandísimo abrazo, muchas bendiciones, muchas gracias por estar con nosotros. Lili te estaba diciendo, no depende de problemas que tú hayas vivido en vidas pasadas, sino del hecho de que tienes baja autoestima ahora. El patrón de parejas tóxicas, el patrón de problemas en el amor depende principalmente de la baja autoestima. Probablemente en otras vidas has tenido también baja autoestima y tienes un patrón de vidas donde tienes que resolver esto. En este sentido, probablemente sí. En este sentido, puedes haber buscado una familia donde se repite ese patrón o donde se tiene que alimentar. Pero esto con la razón de aprender a resolverlo, no de sufrirlo. No vienes aquí a sufrir, vienes a resolver, vienes a gozar, vienes a aprender a sonreír. Entonces, si estás viviendo ese tipo de patrón, Lili, depende del hecho de que tienes baja autoestima, baja autovaloración y necesitas enfrentar esto con una terapia de hipnosis introspectiva o también con el taller de sanación introspectiva. Eso se puede resolver y puedes volver a encontrar la luz en tu vida, por supuesto. Hay que analizar cómo fue tu infancia. Muy probablemente esto se origina en tu infancia, no tanto en vidas pasadas, Lili, pero es resolvible. Y recuérdense siempre que no existe noche tan larga que pueda impedir al sol volver a brillar. Claudia, no se me olvida contestar a tus preguntas. Tengo tanto las que me has mandado por WhatsApp como las que dejaste en el chat pasado. Así que voy a leer tus preguntas, Claudia. Claudia me preguntó, no, espera, estoy confundiendo a Claudia, un momento. Claudia Ramírez y Claudia Vargas, un momento. Entonces, Claudia Ramírez, ¿cómo puedo diferenciar entre la necesidad de pasar una prueba, me preguntabas, una experiencia de una situación totalmente nueva, un aprendizaje nuevo de esta vida presente? O sea, ¿cómo puedo diferenciar si lo que estoy viviendo se trata de una prueba que tengo que vivir, que viene de vidas pasadas, o si es un aprendizaje totalmente nuevo? Bueno, en realidad, Claudia, ¿cuál es la importancia de estar distinguiendo? A finales de cuentas,
La escuela de la vida es un camino de aprendizaje. Cualquier momento, cualquier instante es un camino de aprendizaje. Todas las experiencias las tenemos que vivir. Todas las experiencias tienen razón de ser y todas las experiencias hacen de nosotros seres únicos y completos. Si tú te miras ahora, eres la versión más completa y única de toda tu existencia, gracias a todas las experiencias que tú puedes haber vivido en todos miles de años que ya vives. Así que poco importa realmente si esto es una prueba que veniste a vivir y a superar o si es nueva. Tú imagínate, se te contrata para ir a trabajar a un campo. Y bueno, se te contrata para ir a trabajar a un campo, por ejemplo, a podar cepas de vid. Y mientras estás podando cepas de vid, a esto fuiste, a podar cepas de vid, se te encargó de podar 20 cepas de vid. Y tú lo sabes hacer, ya aprendiste. Y entonces empiezas a podar cepas de vid. Si mientras estás podando, haciendo el trabajo que veniste a hacer, te encuentras con una planta que está enferma y que necesita una pequeña fumigación de un producto que tú tienes ahí en la camioneta, ¿qué haces? No la fumigas, no sanas esa vid. No era plan del trabajo de ese trabajo que se te contrató, pero tú por amor lo haces, porque pues estás ahí, lo puedes hacer, lo haces. No te estás preguntando si a eso veniste o si no, te encuentras con una nueva situación y la resuelves. Así es la vida, así es la encarnación. No es tampoco es muy útil mentalmente estar ahí rumeando sobre si eso tengo que vivir y sufrir porque hice algo malo o si es una cosa nueva. Para empezar, no venimos a sufrir. Todas son experiencias y depende de nosotros sufrirlas o gozarlas. Se puede gozar también cosas duras y no somos masoquistas. Hay mecanismos. De hecho, esto lo explicamos en las terapias y tú también has tenido una terapia y me parece que te ha ido muy bien. Hola María Magallanes, qué gusto. José Luis Rodríguez. ¿Cuál es la mejor forma de hacer un audio para poder utilizarlo en autohipnosis o cómo se puede conseguir un audio para poder profundizar en una autohipnosis? La mejor forma para hacer un audio de autohipnosis es, bueno, hay dos mecanismos, pero uno es mejor que el otro. El mejor en absoluto es que tú ya hayas tenido una terapia con un terapeuta del cual tienes confianza y después de haber tenido esa terapia, le pides al terapeuta favor de que él te haga un audio subliminal o que te dé una extrapolación, un extracto de la terapia que tú puedes usar como audio. O el mismo video de la terapia lo puedes usar como audio. Como eso se hizo en base a tu propia personalidad, no hay ningún problema, ahí vas bien. Es como si estuvieras volviendo a hacer la terapia. O si te lo hace el terapeuta que ya te conoce y sabe lo que tú necesitas. Muchas veces el terapeuta no tiene tiempo de hacer esas cosas, pero eso sería lo ideal. Otro caso es que lo hagas tú. O sea, te escribas tú un script de cosas que quisieras decirte o quisieras escuchar y te las vas cantando. Primero lo registras, luego le pones una música agradable y lo haces. Y, como lo haces tú, también vas aprendiendo a usar los tiempos. En un audio subliminal son muy importantes los tiempos. No es un tiempo lento como muchos pensarían. Hay muchos audios subliminales donde el supuesto terapeuta habla tan despacio que es un aburrimiento único. O otros audios donde el terapeuta habla muy rápido y no da el tiempo. Hay que saber dosar los tiempos.
Si lo haces tú, la primera vez tal vez no te guste tu audio, luego lo modificas y aprendes a modificar los tiempos y seguramente se amoldará muy bien a lo que tú deseas. Quiero contestar a las preguntas de Claudia también, que me ha mandado por WhatsApp. Le prometí que las iba a contestar y me dice, espiritualmente hablando, ¿por qué a una persona se le olvidan las cosas? Me refiero a una persona joven que no debería tener problemas. Es muy interesante ese punto. De hecho, también ayer en el taller que tuvimos un caso de ese tipo. Una persona muy joven que tenía problemas pensaba tener problemas de memoria, me corrijo. ¿Qué razón espiritual hay? Aquí realmente te mentiría, Claudia, si te dijera que hay una razón espiritual. Lo desconozco, pero por experiencia personal te puedo decir que lejos de ser una razón espiritual, es una razón de supervivencia. No es un problema eso de olvidar las cosas, es una estrategia, es diferente. ¿Cuándo es un problema? Olvidar es un problema neurológico cuando yo me encuentro en la calle y estoy perdido, no sé quién soy, no sé por qué estoy ahí, no sé qué pasó. Entonces ahí hay un problema neurológico, hay que verificarlo. Pero esa cosa de que yo voy en la otra habitación y me quedo ahí encandilado diciendo ¿a qué vine? Ya se me olvidó que vine a buscar en esta habitación, que es lo que tú seguramente te refieres. Eso es distracción, pero es una distracción dictada por autodefensa, por una estrategia. Te voy a hacer un ejemplo práctico, Claudia. Tu servidor. Yo hago muchas terapias y puedes imaginar que en las terapias los pacientes vienen con experiencias sumamente duras. Hay algunos que no son muy importantes sus experiencias, pero hay otros que sí son experiencias duras, durísimas, dolorosas. Yo tengo que estar escuchando eso y romper esquemas, sanar esto y resolver esto. No puedo estar comprando esas sensaciones, esos sentimientos, esas emociones. Y cuando termina la terapia, necesito olvidar todo lo que hice con ese paciente para pasar al otro paciente que sigue limpio y no estar mezclando las cosas del paciente anterior con el nuevo. Si no, estaría echando a perder la vida del nuevo. Y también, a final del día, tengo que olvidar todo porque no me puedo llevar todas esas cosas a mi casa con mi familia. Si no, voy a tener problemas. Por mi salud mental necesito olvidar. Y he aprendido tanto a olvidar que al final del día yo no recuerdo la cara del primer paciente del día, de la primera cita. Obviamente, ese haber aprendido a olvidar se refleja también en la vida de todos los días. Mi esposa me dice una cosa, yo en el momento le digo que sí, y luego no la hago y me reclama y yo le digo, no me lo habías dicho. Pero ¿cómo que no me lo habías dicho? Sí te lo había dicho. Ah, no me recuerdo. Y tú nunca te recuerdas. En realidad es una cuestión es una estrategia de supervivencia. La mente tiene la costumbre de seleccionar, sobre todo cuando está muy cargada de problemas, de cosas, tiene la necesidad de seleccionar determinada información y dejar afuera otra. Cuando ese olvido se hace problemático, entonces hay que analizar no tanto cuál es el problema físico que uno puede tener o el problema espiritual, sino el ambiente en que está viviendo, la cantidad de cosas que está haciendo, la cantidad de informaciones que pasan por su cabeza, por su mente. ¿Y por qué razón la mente adoptó esta estrategia de dejar a un lado algunas? Ese es el olvido. No es un problema real, es una estrategia de supervivencia del subconsciente. Decide hacer esto para defenderse, una estrategia de defensa.
Eh, y a ver, esa fue tu pregunta. Carmen Rangel, en el programa pasado, me estaba preguntando, buenas tardes, ¿hay límites de vidas que uno pueda vivir? Y si alguien se suicida por ahorcamiento, ¿qué clase de consecuencias físicas puede tener en su siguiente vida? No hay límites, no hay límites, no hay límites a la evolución. Simplemente no lo hay. Todavía nos faltan muchas vidas. No se dejen engañar cuando les dicen que esa es la última vida que vas a vivir. No es así. Hay muchas adelante, no hay un límite. ¿Y qué consecuencia puede tener el suicidio si se ahorca? Pues en algunos casos hemos visto huellas físicas en el cuello de la persona por manchas, las manchas de nacimiento. Por ejemplo, es una. Pero hay varias consecuencias que ya las explicamos en la transmisión anterior. Rosario Jiménez, ya nos queda poco tiempo. Rosario Jiménez dice, hola Mimo, saludos a todos. Entonces, desde el punto de vista espiritual, planeamos nacer en una familia que tiene cierto comportamiento para vivir una experiencia específica. Así es, Rosario. ¿Por qué se dice que debemos sanar el clan? También, recuerden que el universo, el mundo espiritual, o Dios, como lo queramos llamar, utiliza la ley de máximo aprovechamiento absoluto. Es decir, que mi experiencia va a servir de experiencia para todas las personas que están alrededor mío. Así que en base a lo que yo viviré, otros aprenderán. Yo puedo encarnar en esa familia nueva para mí, para generar un intercambio. De ellos aprendo determinadas cosas que yo necesito sanar y ellos de mí aprenderán determinadas cosas que les falta a ese clan, a esa familia física. Entonces siempre hay un intercambio de crecimiento. El mundo espiritual fomenta esos intercambios. Periódicamente encarnamos en grupos familiares donde hay espíritus de mi mismo grupo espiritual y otras veces encarnamos en grupos familiares donde en ese grupo familiar no hay espíritus de mi grupo espiritual, pero sí los tendré en los amigos, los tendré en los conocidos y otros que sí me ayudarán en sostener ese tipo de encarnación. Es un poco complejo, pero así es. Y sí, elegimos la familia nosotros, elegimos la familia, elegimos el tipo de cuerpo también, elegimos los padres, elegimos el país, aunque muchos de nosotros luego decimos, no elegí yo nacer en esa familia. No, tú elegiste nacer en esa familia, siempre. Así que pues hay que aprender de eso. Y Lili García dice, ¿y me pueden dar informaciones sobre una terapia? Lili, por supuesto que te podemos dar información sobre una terapia. Mándanos un mensaje por Messenger y se te mandará toda la información para las terapias personales, con mucho gusto. Hola Jimena. ¿Cómo, Tony, que no te saludé? María Antonia Morales Porcel, mi hermanita de otra vida. Me estás acusando que no te saludé, mientras hace rato sí te saludé y te he mencionado ya 2 veces, Tony. Claro que te saludé. Tony es una amiga del alma y resulta en una encarnación que hemos compartido familia. Hace 500 años fuimos hermanos, yo fui su hermano mayor. Qué curioso. Y nos venimos a conocer aquí en el otro lado del océano. Yo soy italiano, ella es mexicana. Clau Ramírez, entiendo, muchas gracias. Mario García, ¿puedes ayudarme en este momento de alguna forma para que no tenga miedo de nada? Oye, ¿cómo que no quieres tener miedo de nada, Mario? Hay que romper ese tipo de esquemas, Mario. Mario me está preguntando si lo puedo ayudar en este momento para que no tenga miedo de nada. Seguramente, para tener más seguridad en ti mismo, una terapia
te ayuda de forma definitiva. Pero en la terapia mismo vamos a romper ese esquema. Hay solo algunas cosas que te dan miedo. No es que tienes miedo a todo, aunque tú creas que tienes miedo a todo, Mario. Y no tener miedo a nada tampoco es algo bueno. Imagínate que tú estás en la selva y hay un jaguar que te corre atrás. ¿Tú qué haces? ¿Te quedas ahí? No, ya hice la terapia y ya no tengo miedo a nada. Agárrame. No, pélate, papá, porque el miedo es funcional al instinto de supervivencia. No podemos olvidar el miedo, no podemos eliminar el miedo. Recuerden que todas las sensaciones, todas las emociones, tristeza, alegría, enojo, felicidad, miedo, todas esas emociones no las experimentamos porque necesitamos vivir mal, sino todo lo contrario. Esas emociones son funcionales a nuestro instinto de adaptación y de supervivencia. El problema nace cuando aplicamos mal esas emociones, cuando se aplican en ambientes donde no son oportunas. Pero es importantísimo tener miedo, es importantísimo enojarse, es importantísimo perder los estribos en algunos momentos, es importantísimo tener ansiedad también. Dice, ¿cómo que la ansiedad? Claro, siempre en el caso del jaguar en la selva, se presenta el jaguar y yo no tengo ni ansiedad ni miedo, ahí me quedo, el jaguar me come. Entonces la ansiedad es esa energía que me genera endorfinas, adrenalinas para pelarme. Échate a correr, porque aquí corres riesgo. Entonces, ese tipo de sensaciones, de sentimientos son importantísimos, Mario, y todos. Hay que aprender a utilizarlos cuando son necesarios. En este sentido, Mario, déjame decirte que con una terapia en hipnosis introspectiva, eso se puede resolver y muy bien. Así que acércate, mándanos tus datos, que te mandamos información sobre las terapias y cómo ayudarte a resolver totalmente esto y hacer que ese sentimiento de miedo se quede cuando es necesario y no cuando es innecesario. En base a esto, les pido favor que me hagan preguntas para la próxima transmisión del martes, del viernes, hoy es martes, sobre la ansiedad. Podemos hablar de ansiedad y de ataques de pánico. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir ahora. Así que me voy a apuntar que vamos a hablar de ansiedad y de ataques de pánico en el próximo encuentro de Entrégame tus dudas. El viernes, en 2 días. Entonces, ahora ya me despido. Una vez más, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, donde encontrarán muchos videos, encontrarán también todos los videos de Entrégame tus dudas, así como de los talleres, así como de conferencias, así como de terapias de todo tipo. Seguramente encontrarán situaciones muy parecidas a las suyas y podrán ver cómo se resolvieron. Inviten a otros amigos a asistir, inviten a otros amigos también a proponer preguntas para que se contesten en ese espacio creado para ustedes. Les mando mil bendiciones. Hola, Mel Pereira. Bueno, espera, aquí me dice Mel Pereira, a mí me gustaría saber en su próxima vez qué opina del Ho'oponopono. ¿De verdad sirven para limpiar memorias, errores? Sí, podemos hablar también de esto. Les mando un grandísimo abrazo, muchas bendiciones. Hola, Landy. Y nos veremos el próximo viernes. Un saludo desde Chetumal. Bye.